todas estas experiencias que vivían nuestros padres, digamos, apostólicos, a través del tiempo hasta que se pudieron tener los primeros escritos, ¿no? Y eso es lo que se llama la tradición oral. Entonces, el asombro, primero que todo, la palabra Eucaristía ya sabemos que no se encuentra en el Antiguo Testamento, que con certeza viene a aparecer a partir del siglo II, en otros escritos que no son el Antiguo Testamento, ¿no? Y la célula fundamental, ve un poquito más atrás, Omar. La célula fundamental de nuestro culto eucarístico hoy tiene una triple realidad, que es la plegaria y la alabanza, la celebración litúrgica y el pan y el vino consagrados. Y existe una innegable influencia, obviamente, de la tradición judía en nuestra plegaria cristiana, ¿no? Siguiente. Entonces, dijimos que hay tres elementos que influencian a través de la historia nuestra plegaria eucarística. Siguiente, ellos son el miedo, la admiración y el asombro. Entonces, el asombro, a nada le tiene más temor el hombre que a lo desconocido, ¿verdad? ¿Qué nos asusta del futuro? Pues la incertidumbre de no saber qué hay ahí. Otreidad es la conciencia individual y colectiva, ¿sí? Nuestra fe tiene como piso la conciencia y existe a través de la conciencia. Eso es lo que va formando nuestra fe, ¿no? ¿Y por qué? Porque a través de la conciencia percibimos todos esos fenómenos, ¿sí? Que a la larga es lo que hacen parte de nuestra religiosidad. Siguiente. Entonces, en ese tiempo, las prohibiciones inspiradas por lo impuro, ¿sí? Por los tabúes, ¿sí? Repliegan al hombre sobre sí mismo. Y entonces, como había tanto, todo era prohibido, todo era malo, o todo era pecado, o todo iba en contra, lo que iba en contra de la ley, pues era... digámoslo así, de una procedencia de oscura y todo eso, se crea el tabú como mecanismo de defensa. Y también el miedo entra a tener un predominio en la conciencia religiosa. Y entonces se ejercen ciertas reglas y normas más, en muchas ocasiones más que por convicción y por experiencia, por obligación. Siguiente. Pero también hay el elemento de la admiración, ¿no? Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel ponía todas estas cosas a un lado y se dejaba llevarse por la alabanza, por lo que saliera de su corazón, por esa experiencia personal que ellos tenían con Dios, ¿no? Entonces, existe una correlación entre la percepción de lo divino y su expresión a nivel cultural. Toda modificación operada en el concepto de lo divino se traduce tarde o temprano en una modificación de la expresión cultural de la fe. Nuestra fe está plegada de rasgos culturales, ¿sí? Aunque nuestra, digamos, plegaria eucarística y nuestras costumbres religiosas tienen como un parámetro a seguir igual para todos. Si vamos a diferentes países nuestros, vamos a ver diferentes cosas que se hacen o se practican en nuestro culto religioso y está influenciado por nuestra cultura. Siguiente. Ok, no hubo en la antigüedad precristiana ningún grupo humano que aventajase a Israel en admirar a Dios. La primacía de la alabanza por encima de los intereses de la propiciación, de la plegaria y de la expiación. O sea, a pesar de las tres características que vimos anteriormente, o las dos primeras, el miedo y la otra que y el asombro, también ellos
o sea, algo dentro de ellos hacía que fuera más fuerte la admiración que sentían por todo lo divino, ¿no? Y también por lo terrestre, como hablábamos la semana pasada, lo cósmico humano. El equilibrio entre el miedo y la admiración es un factor de gran relieve en el interior de una religión. Siguiente. Entonces, en este sentido, podríamos decir que la admiración y el gozo, característicos de la Eucaristía cristiana, están arraigados en los sentimientos que inspiraban la eucología judía, o sea, el culto judío. Siguiente. Omar, una atrás, por favor. Ese. Antecedentes judíos de la plegaria eucarística. Siguiente. Entonces, recuerdan que les dije la semana anterior que ellos empezaron a ir de casa en casa, a usar ciertas oraciones para ir adicionando a la bendición del pan y el vino, ir conformando como un acto religioso, ¿no? Entonces vamos a ver unas de esas bendiciones. Algunos les llaman plegaria eucarística, otros le llaman solamente bendiciones, ¿sí? Y hay como esa, pues, digamos, diferencia entre los autores de estos textos. La veraca es una bendición, es la unidad estructural de la eucología judía. O sea, la eucología judía se basa en esta bendición o el culto judío. Y parte de la fuente donde se origina la Eucaristía cristiana. Y es un género literario religioso, ¿sí? O sea, ellos, si usted mira los salmos, son como poesías. O sea, ellos usaban mucho la literatura, las expresiones literarias para poder expresar su oración. Siguiente. Esa veraca tiene una bendición breve o espontánea, que era un grito de admiración y de agradecimiento, de gratitud. Por ejemplo, una exclamación en uno de los textos decía, bendito sea Yahvé, ¿sí? Y ella consta no solo de esa exclamación, sino también de un motivo. Entonces, que no ha retirado su favor y su lealtad, que os ha liberado del mandato de los egipcios. O sea, ese tipo de expresión literaria tenía esas dos características, una exclamación y un motivo. Siguiente. Y la otra forma de la veraca es la forma larga o bendición cultual. Era pronunciada por el rey o el sacerdote que presidía la asamblea del pueblo. Y esta bendición hace un repaso de la obra de la creación. Y la alabanza desemboca en una súplica. También estaba, esto más adelantico, siguiente. Esta bendición forma parte de la piedad judía que considera a Dios en relación con un hecho determinante, la alianza de Dios con su pueblo. La característica esencial de la veraca es ser una respuesta a la revelación de Dios y a su palabra. Estos son pues los tipos de bendiciones que tejen la vida cotidiana del Israel fiel en esa época, ¿no? Y que también, pues, en cierta época hicieron parte de de la primitiva culto eucarístico, ¿no? Siguiente, Mar. Otra de las bendiciones es la Birkat Hamazon. Esta bendición o esta oración es una acción de gracias después de la cena. Para algunos autores, este modelo es el ascendente principal de nuestra plegaria eucarística, o sea, de ahí parte. Aunque no todos están de acuerdo con eso, ¿no? Toda comida judía iba acompañada de bendiciones. Eso era lo que se llama una liturgia familiar.
y debieron tener la misma importancia del servicio de la sinagoga, es decir, que era tan importante sentarse a la mesa y hacer esta pequeña liturgia que comprendía oraciones, cena y bendición del pan y del vino, que ir a la sinagoga a hacer este mismo rito allí también, ¿no? Pero me imagino yo que en la sinagoga seguramente la parte de la cena no era tan festiva, pues. Siguiente. Ahora vamos a ver otro poquito de la Birkat Hamazon. Ahí se hacía un ritual de las comidas y entonces constaba de el lavatorio de las manos. O sea, digamos que hagan de cuenta que eran las formas primitivas de nuestra Eucaristía, así era como se desarrollaba. Se hacía un lavatorio de las manos, la primera copa de vino se compartía pronunciando una bendición, se hacía la fracción del pan, el padre de familia o el presidente de la comunidad y bendecía y lo distribuía a todos. Y luego todos comían y bebían. Y después la cena o acción de gracias. Recuerdan que hubo un momento en donde la comunidad de Corinto pasó todo el ritual de la bendición del pan y del vino a la última parte del banquete, ¿no? Eso fue una modificación diferente de lo que pasó en la última cena con Jesús, que primero tomó el pan, lo bendijo, comieron y luego al final hizo la bendición del vino. Entonces, ya aquí estaba modificada y ya la parte del rito había pasado al final. Siguiente. Ok. Ahora, hay otro tipo de bendición que se llama la toda. La toda. Esa oración se hacía en situación de emergencia. Un segundo. Ok. Es una plegaria que incluía confesión tanto del pecado como de la celebración de la grandeza de Dios. Introduce sentimientos de angustia, dolor y desconsuelo, infidelidad y culpa. Es una oración bipartita, o sea, tiene dos partes. Plantea que la anáfora cristiana deriva de una alianza y es una prolongación de la toda del Antiguo Testamento. O sea, se trae características del Antiguo Testamento para introducirlos a nuestra rito eucarístico primitivo, pues. Siguiente. A pesar de que habla de la toda, habla de pues como características muy de dolor, de infidelidad, de culpa, de todo eso, también tenía una parte que era de celebración, ¿no? Y una cosita que se me olvidó decirles en la slide anterior sobre la Birkat Hamazon es que da lugar a los modelos más antiguos de nuestra plegaria eucarística. Siguiente, Omar. Ok, vamos a hablar de la cena de Jesús. Jesús celebra la cena durante un banquete enmarcado en dos ritos. Eso ya lo vimos la vez pasada, es como un recordatorio. La fracción del pan y el rito del cáliz de bendición al final de la cena. Más tarde la comunidad apostólica reúne estos dos ritos y los coloca al final. Eso se los recordé ahorita también. Y la Eucaristía se desvincula del todo del banquete. O sea, llega un momento, recuerden que lo vimos la vez pasada también, en donde ya el banquete no está. Siguiente. Una cosita que les voy a recordar es que recuerden que la celebración de la cena tiene
o sea, el relato de la celebración de la cena tiene dos fuentes, una que es helenística y la otra que es palestinense, ¿no? En los 4 evangelios están basados en esas fuentes, pero al final presentan toda la misma estructura. Las primeras comunidades cristianas, aquí, la acción de gracias de la cena. Pilares de la estructuración y configuración de la segunda parte de la misa. Entonces, ¿cómo se configura la segunda parte de la misa? Se toma el origen que es, pues, el acto como se desarrolló en la última cena, ¿no? Entonces, Jesús toma el pan. ¿Eso a qué corresponde lo que tenemos en la segunda parte de la misa? A la presentación o preparación de los dones. Se toman las ofrendas. La otra parte de la bendición que hizo Jesús es Dios dio gracias y bendijo. Entonces, eso corresponde a la plegaria eucarística, oración de acción de gracias. Partió el pan, corresponde a la fracción del pan. Lo dio a sus discípulos, corresponde a la comunión. Siguiente. Las primeras comunidades cristianas conservaron el esquema celebrativo de Jesús en la última cena. Sin embargo, también hicieron algunas adaptaciones. O sea, Jesús celebró la última cena probablemente guardando la tradición judía, pero tuvo un margen de libertad. ¿Para qué? Para hacer énfasis en lo que era su proyecto del reino. ¿Recuerdan? Jesús soñaba con que el reino era un banquete festivo en donde todos podían sentarse a la mesa y comer y beber. Entonces, la tradición evangélica no nos ha conservado ninguna fórmula de la oración en la mesa pronunciada por Jesús. Jesús solamente dice, Jesús bendijo el pan y el vino, ¿sí? ¿Con qué palabras lo bendijo? Eso no lo tenemos. Jesús en la última cena se comporta como cualquier judío que presidía una comida o un banquete de fiesta. Era normal que Jesús utilizara el margen de libertad permitido por las costumbres para cambiar notablemente las plegarias tradicionales y evocar en la última cena el sentido de su misión y anuncio de su muerte. Más que lógico, porque pues él hacía todo lo contrario de lo que le decían que podía hacer, ¿no? Entonces, esto es pues más que normal que pensar que él no siguió al pie de la letra como lo hacían en la tradición judía, sino que él lo hizo como él creía que era mejor para hacer énfasis en el sentido de su misión y el anuncio de su muerte. Siguiente. Ok. La plegaria de Dadidache o doctrina de los 12 apóstoles. La ordenanza eclesiástica más antigua, okay, o sea, aquí ya creemos que hay un bosquejo más real de lo que era una Eucaristía cristiana en esas épocas y que da base a lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, la ordenanza eclesial más antigua es la Didache. Contiene plegarias de acción de gracia de corte judío, contemporáneas a la redacción de los evangelios sinópticos. Se cree que su origen está en las comunidades de Palestina o Siria. Algunos autores interpretan estas plegarias como una liturgia de preparación a la Eucaristía propiamente dicha. Otros dicen que esa era la Eucaristía que se celebraba en esos tiempos, que esto era parte de la Eucaristía en sí. Pero, sin embargo, a esta plegaria le falta el relato de la institución. La Didache brinda entonces un testimonio vulnerable de la transición de la bendición eucarística judía a la cristiana. Siguiente.
Plegaria de acción de gracias de corte judío. Siguiente. O sea, la Didache era una plegaria de acción de gracias de corte judío. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar la primera anáfora escrita hoy nuevamente en circulación. Este es el primer documento que se encuentra escrito. Hasta este momento, acuérdense que era todo tradición oral y que fueron redactadas de lo que la gente contaba, ¿no? De lo que la gente expresaba, cómo se vivía y todo eso. Acá, estas que vamos a ver es la primera que se encuentra escrita y es auténtica, pues, o sea, está escrita porque estaba ocurriendo en ese momento y era así como se celebraba. Siguiente. En el año 150, Justino detalla el esquema de la celebración dominical. Lo eucarístico ocupa el puesto central y se pronuncia por el presidente de la Asamblea. A comienzos del siglo III se encuentra la primera plegaria eucarística en un documento titulado La tradición apostólica de Hipólito. Esta misma es clave de la formación de la estructura interna de anáforas posteriores. Déjenme ver una cosita acá. Ok. Siguiente, Omar. Ok. Las improvisaciones litúrgicas permanecían, sí, o sea, todavía había ese margen de libertad, no era algo fijo hasta ese momento, ¿no? Sino que de acuerdo a la comunidad o a quien, a quien estuviera en ese momento, pues dando la celebración eucarística, podía improvisar en ciertas cosas, quizá cuando estaba haciendo la oración o cualquier otro detalle. Esta antigua plegaria eucarística de la tradición apostólica, con algunos retoques, fue puesta nuevamente en circulación por el Vaticano II. O sea, esta anáfora está en nuestra plegaria eucarística de hoy y la retoma el Vaticano II, ¿no? Es la anáfora más utilizada en nuestras celebraciones parroquiales. Ahora, siguiente. Un canon en latín para 16 siglos. Siguiente. Voy a volver un poquitico sobre la anáfora de Hipólito, porque esa me parece que es importante, dado que todavía la tenemos en nuestra Eucaristía, ¿no? Constaba de un diálogo inicial, constaba de acción de gracias, constaba de del relato de la institución, de la anamnesis y ofrenda, de la comunión y del amén que el pueblo daba al final. Todavía hay un poquitito de improvisación litúrgica ahí. Para los siguientes 4 siglos se da un paso a una mayor creatividad y de diversificación de textos litúrgicos. Particularmente los ritos orientales disponen de anáforas fijas. O sea, ya acá se deja de un lado la improvisación para ciertas comunidades y ya se hacen anáforas más. Cuando me refiero a anáforas, me refiero como a todo el esquema de la liturgia, ¿no? Entonces, aquí ya son más fijas y ya no hay improvisación, o sea, ya está un texto formado o unos pasos a seguir formados y eso es lo que se practica en ciertas, no en todas partes porque no es generalizada, sino en ciertas comunidades como Antioquía, Alejandría, Constantinopla, Milán, Toledo, Robledo, Roma. Ellos tienen unas anáforas fijas ya en el siglo IV más o menos. Los ritos occidentales, como ambrosiano,
galiciano, estos todavía poseen diferentes anáforas y las adaptan a los diferentes tipos de liturgias o de acuerdo a la fiesta litúrgica que estuvieran celebrando. La liturgia de Roma ha permanecido durante 16 siglos con una única plegaria eucarística denominada canon o norma fija y pronunciada en latín. Ahora, en Roma, la liturgia se celebró en griego durante los 3 primeros siglos. Y ya dijimos que el canon romano, del canon romano brotó el latín cristiano. A partir del siglo IV se va generalizando el uso de composiciones escritas en la liturgia. Razones para que ya pasen esta composición que hicieron acá del acto litúrgico a otra comunidad, es que el crecimiento de las comunidades cristianas demanda una mayor organización en su estructura interna y se crean formularios escritos dejando atrás la improvisación litúrgica y para mantener el control dentro de la celebración litúrgica. Siguiente. Ahora vamos a ver otras nuevas plegarias eucarísticas. Entonces, en 1969 se añadieron al canon romano otras 3 plegarias eucarísticas. Acuérdense que la primera anáfora todavía la tenemos en nuestra plegaria eucarística y fue el primer escrito que se encontró, escrito ya formado de lo que era una Eucaristía, la celebración eucarística primitiva, ¿no? Ya fija y que se fue empezando a generalizar, ¿no? La anáfora 2 es la misma anáfora de la tradición apostólica con algunos retoques. Déjenme ver una cosita. Ok. La anáfora 3, la Eucaristía vista desde una perspectiva trinitaria eclesial. Aquí en esta anáfora 3, el Espíritu Santo entra a jugar un papel importantísimo. O sea, se le tiene como centro de esta plegaria. Anáfora 4 acentúa el amor de Dios, la dimensión cósmica y de la salvación, el sentido del hombre y el misterio pascual. Siguiente. Vamos a ver el memorial del sacrificio. Siguiente. Ahora, el memorial del sacrificio parece ser la piedra angular de la religión en sociedades primitivas. ¿Cuáles son los elementos del memorial del sacrificio? El ofrecimiento y la privación. La teología cristiana, aquí ya, estos son ya más análisis más teológicos, ¿no? La teología cristiana del sacrificio eucarístico es una de las posibles raíces de la división entre católicos y protestantes. O sea, la teología entra ya como de una manera más profunda a ser parte de la evolución de la Eucaristía, ¿sí? Siguiente. El sacrificio del Nuevo Testamento, la entrega de sí mismo. Siguiente. Esto ya lo vimos, es un recordatorio. En los 4 relatos de la Última Cena se distinguen 2 tradiciones. Helenística, que es Pablo y Lucas. Haced esto en memoria mía. Esta es mi sangre de la alianza. La sangre es el don asignado. Estamos hablando de Pablo y Lucas. Así se refieren a ellos y esto es lo que teológicamente sobresale. La sangre es el don asignado en los relatos de Pablo y Lucas. En los relatos palestinenses, que son Marcos y Mateo, la copa es la nueva alianza. Es mi sangre. La copa es el don asignado. Tienen una visión mucho más futurista. Siguiente. Tendencias de Marcos, teología sacrificial del Antiguo Testamento.
La idea del sacrificio y de culto presente se toma de los libros de Moisés. La cena en paralelo con la alianza del Sinaí. Jesús, el nuevo Moisés, ofrece ahora la sangre del pacto en esta nueva liturgia de la alianza. De este modo, la vida y la muerte de Jesús son interpretados como el sacrificio de la alianza. Y la tendencia paulina habla de las promesas contenidas en Jeremías, contiene la teología profética de la alianza, quiero lealtad, no sacrificio, conocimiento de Dios, no holocausto. Es una teología mucho más hacia el futuro, ¿no? La cena del Señor es la culminación de esta corriente espiritual. Ok, el centro común, la oblación personal, o sea que se encuentra en las dos teologías, ¿no? La sangre de la alianza será derramada por muchos. Por vosotros, dice Lucas y Pablo. Lucas y Pablo tenían una visión mucho más futurista. La cena de la alianza será derramada por muchos. Pero Pablo y Lucas dice por vosotros. Eso teológicamente tiene tiene una diferencia grandísima y abarca mucho, ¿no? No es lo mismo decir por muchos, quiere decir que no estamos todos incluidos ahí, que decir por vosotros, quiere decir que por todos, ¿no? Esto le da lugar a un carácter futurista de la alianza basada en el amor de aquel que vive y muere por nosotros. Siguiente. Marta, déjate, te interrumpo un poquito en eso Sí. también, ¿no? Ajá. Porque yo creo que cabe mencionar que a partir de esto también es bueno entender que la salvación viene para todos y no solamente para los que creen, sino también incluso para los que no creen, porque en Jesús va a ser todo esto, ¿no? Entonces, por eso Padre Paul es uno de los que yo he visto y les decía la semana pasada que Padre Paul, dentro de las plegarias eucarísticas, él es una de las personas que yo he visto, sacerdotes que ponen más énfasis en el es por todos, no solamente para un grupito, no solamente para los de aquí de Santa Lucía, sino para todo mundo. Nada más eso. Uh-huh. Ok. Creo que... sí, estamos bien. Durante el exilio, Israel pierde su templo y su culto. Imagínense esto, es de lo que estábamos más o menos hablando la semana pasada sobre el pan y el vino como elementos universales para la celebración de la Eucaristía, perdón, que no son elementos universales, porque hay países en donde ese tipo de alimentos no son parte de su cultura gastronómica, ¿no? Durante el exilio, Israel pierde su templo y su culto. Y es ahí donde este pueblo, en su situación de penuria y destierro, representa a los ojos de Dios el sacrificio de la humanidad. En su propia pasión, la entrega de sí mismo y no sus rituales es lo que constituye el auténtico culto y el verdadero sacrificio. La tradición helenística, o sea, Pablo y Lucas, estamos hablando de los apóstoles más futuristas en sus escritos, ¿no? Marca la orientación de Jesús debido marca la orientación que Jesús debió dar a la última cena. La oblación debe ser entendida como un sacrificio martirial, como la entrega total de su persona por los demás. Siguiente. La vida como sacrificio espiritual. La comunidad cristiana primitiva llega a entender el sacrificio de Jesús presencializado en la Eucaristía como la donación personal, como característica de la vida cristiana, ¿sí? O sea, ellos cada vez la comunidad cristiana primitiva iban entendiendo. Me llama la atención que, o sea, acuérdense que ellos no necesitaban del templo para
celebrar sus banquetes, ¿no? Y en esa convivencia comunitaria, en lo sencillo, en lo simple, en lo auténtico, porque era así como Jesús lo hizo, iban entendiendo profundamente el significado y el sentido que Jesús le quería dar a ese momento. Siguiente. Siguiente, Omar. Del sacrificio espiritual al sacrificio ritual. Siguiente. El cristianismo de los primeros siglos se enfrenta no solo al reto del culto sacrificial pagano, sino que también con el culto judío. O sea, por un lado, ellos tenían que respetar la tradición judía. Recuerden que era un pueblo que era muy cerrado en su cultura, ¿no? Se trataban de como sobreproteger ese entorno, que nada se mezclara ahí, ¿no? Entonces, los cristianos tienen que empezar como a luchar con esa dualidad. Por un lado, la tradición judía, y ellos querían hacer un cristianismo auténtico, como lo iban entendiendo de parte de Jesús, con lo que vivieron y la experiencia que tuvieron de lo vivido con Jesús, ¿no? Denme un segundito que se me devolvió esto. ¿Qué número es ese slide, Omar? Ok, ya lo tengo. Gracias. Entonces, ellos se enfrentan a esas dos cosas. Por un lado, la lucha con las tradiciones judías, y por otro lado, pues lo que ellos realmente, auténticamente iban entendiendo, ¿no? La dimensión espiritual de su culto no necesita de lugares ni templos. O sea, ellos eran fieles a lo que entendían de lo que habían vivido sus antepasados, digámoslo así, sus padres de la experiencia de Jesús, ¿no? Y por eso no necesitaban ni templos, ni lugares, ni manifestaciones ruidosas o sacrificios cruentos, que era si vamos al Antiguo Testamento, recuerden que los sacrificios eran todos a punta de animales y cosas así, ¿no? Consiste en una oración desde lo íntimo del corazón del creyente. Florece la Eucaristía cristiana, lo que les vale acusaciones de gente atea sin religión. O sea, los judíos tuvieron que enfrentar eso, ¿no? Por ser fieles a lo que iban entendiendo de parte de la experiencia que habían vivido sus padres o ellos mismos con Jesús. Entonces, para los demás eran ateos, gente que no tenía religión, que hacían pues cosas que no tenían que hacer, ¿no? Esto, lo que dice aquí al lado es tendencia espiritualista o existencial del sacrificio. Patrística griega. Vamos a ver porque más adelante hay algo que hay que explicar sobre eso. La acción de gracias se pronuncia sobre el pan y el vino, pero no en los dones materiales. ¿Se acuerdan que dijimos anteriormente que el pan y el vino fueron solo los elementos de la conexión entre Jesús y los apóstoles? Con esta acentuación del carácter espiritual del culto, se comprende bien que la Eucaristía resalte no tanto la oblación de los dones materiales, cuanto la oblación o entrega personal. Siguiente. El siglo segundo emprende una lucha contra el gnosticismo que practicaba su desprecio por lo material y lo corpóreo. O sea, se va volviendo un cristianismo bastante rígido, muy ¿cómo le llamáramos? Autoritario, ¿no? Entonces, ante este dualismo, el cristianismo se ve obligado a defender los elementos materiales de su religión y culto. Es así como defiende el soporte simbólico del pan y el vino, de la celebración cristiana como elementos de la creación.
El pan y el vino reciben sucesivas transformaciones de sentido y función hasta convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Toda celebración eucarística aparece como una conmemoración real del único sacrificio de Cristo. Siguiente. Ok, su atención se centra no solo en la celebración litúrgica, sino en los dones mismos del pan y vino como plasmación del sacrificio. Se vincula la sangre derramada de los mártires con el sacrificio de la Eucaristía. Estamos hablando del florecimiento del cristianismo, ¿no? La Eucaristía y unidad cristiana como una misma realidad. Y esta es una tendencia de los padres latinos. Siguiente. En la unión del agua al vino se simboliza la incorporación de nuestro sacrificio al de Cristo. Se entiende la presentación de las ofrendas como un sacrificio inmediato ofrecido al Padre. Aquí ya va a empezar a entrar en la misa, en la Eucaristía, en la procesión de las ofrendas. Cipriano considera toda celebración eucarística como un nuevo sacrificio de Cristo. Prestémosle atención a esto. Cipriano considera toda celebración eucarística como un nuevo sacrificio de Cristo. Es como si Jesús otra vez volviera a morir en cada Eucaristía que ellos celebraban, ¿no? Se empieza a ofrecer sacrificios por los difuntos. Esto, pues, obviamente da un paso atrás, ¿sí? En la evolución de todo el ritual eucarístico y el significado espiritual, ¿no? Y el sacrificio eucarístico empieza a deslizarse hacia un sacrificio religioso. Siguiente. Época medieval, es la época de San Agustín. Nace la teología eucarística y la dimensión eclesial. Subraya la unidad del sacrificio de Cristo y su iglesia. O sea, ya empiezan a conectar el sacrificio de Cristo con lo que es el sacrificio de la humanidad. Agustín entiende la Eucaristía como un símbolo real de todo el Cristo, de cabeza y pies, todos sus miembros, ¿no? Y el signo de esta intercomunión sacrificial, Cristo e Iglesia, son los dones del pan y el vino. O sea que ya allí no empieza a entenderse la Eucaristía no solamente como el sacrificio de Cristo, sino lo que ya les dije, el sacrificio de la humanidad entera en Cristo. Siguiente. La ofrenda de los dones en la celebración eucarística. Siguiente. La aportación de los fieles. En el siglo III, los fieles llegan a la iglesia lo que han tomado de su propia mesa. O sea, ¿cómo se celebran las Eucaristías? Las ofrendas son lo que la gente lleva de sus casas, ¿no? A esta aportación se le llama oblación o sacrificio, porque estoy dando algo de mí. Siguiente. Aquí entra la procesión de las ofrendas. En el siglo IV, en todos los ritos, tanto de Oriente como de Occidente, existe una oblación de los fieles incorporada al sacrificio eucarístico. En el siglo VII se convierte en uno de los momentos más sobresalientes en la liturgia bizantina y equivalente a nuestro ofertorio, o sea, la procesión de las ofrendas, ¿no? Se introduce allí, en el siglo IV, pero toma mucha relevancia en el siglo VII. La Iglesia de Occidente convierte la entrega en una solemne procesión de ofrendas dentro de la misa, ¿sí? O sea que nuestra procesión de ofrendas data del siglo IV y toma mucha relevancia en el siglo VII. ¿Cómo se desarrollaba? Además del pan y el vino, también se empiezan a incluir uvas, flores, todo lo que se les ocurría que se podía llevar, ¿no? Se parecen a las fiestas que hacemos en Santa Lucía. La mesa eucarística, los diáconos eran los que llevaban las ofrendas, ¿no? Y las ponían sobre la mesa eucarística. Y también se produce lo que es la mezcla del agua con el cáliz, ¿no? Siguiente, con el vino.
En el siglo XI, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Se introduce la costumbre de dar dinero en la misa. El fin principal de esa entrega era el sostenimiento del culto y del clero. O sea, a partir de allí es donde las ofrendas son las que empiezan a sostener todos los sacerdotes, todo lo que tiene que ver con el clero y también para el sostenimiento del culto, ¿no? Se utiliza el panásimo. El pan y el vino será solo para clérigos y monjas. En este siglo se corta, ya lo vimos en la pasada también, la comunidad no tiene, casi que no hay comunión para los fieles, ¿no? Solamente está asignado para clérigos y monjas. Entonces es lo que se llama la clericalización de la liturgia. Se rechazan las ofrendas de los que viven públicamente en pecado. O sea, ahí empieza pues a haber un conflicto contrario a lo que Jesús había hecho, ¿no? Que era comer con pecadores y prostitutas y cobradores de impuestos. Siguiente. Marta, por eso lo quitaron, porque si no, ahorita nadie hubiese dado nada. Sí. Ok. Ok. El cristianismo primitivo distingue dos tipos de cena, ¿sí? La cena sin relación directa, o sea, parece que desde ahí había pues como una especie de división en ese sentido, ¿no? La cena sin relación directa con la última cena de Jesús, o sea, era solo un recuerdo, vamos a recordar, ¿no? Y la cena dirigida a la memoria de Jesús, vinculada explícitamente por la última cena de Jesús. Hagan esto en memoria mía. Esta es de tipo paulino y la que es solo un recuerdo es de tipo palestinense. Siguiente. Significación de la ofrenda. En el sentido teológico, de la ofrenda hay un movimiento ascensional que lleva hasta Dios, la oblación del cuerpo y de la sangre de Cristo. Este movimiento arranca desde los dones materiales, desde el pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre. La presencia real brota orgánicamente del mismo acontecimiento eucarístico. Siguiente. Evolución del sistema sacrificial, práctica y teología. Siguiente. Ahora, en el otoño de la Edad Media, hay una progresiva inflación del esquema sacrificial y expiatorio. Aquí las cosas se ponen un poquito más de color de hormiga. El cristianismo crece considerablemente a partir del siglo III. Se pasa de la secta a la iglesia. O sea, ¿por qué dice se pasa de la secta a la iglesia? Recuerden que los cristianos tuvieron que vivir eso, ¿no? Las acusaciones de ser una secta porque hacían sus banquetes y sus eucaristías en las casas, ¿no? Llegó un momento en donde pues fueron vistos como eso, como una secta, ¿no? Entonces, me imagino yo que ya hubo la prohibición de hacer las eucaristías en las casas. Y entonces se pasa todo el rito a la iglesia. De la casa a la basílica. Se tiende a ganar en sacrificio lo que se pierde en banquete. O sea, el banquete, pues ya lo hemos dicho, quedó eliminado ahí. Siguiente. Después de la influencia de los modelos del Antiguo Testamento, después de la migración de los pueblos bárbaros, obispos y concilios recurren al Antiguo Testamento para catequizar y moralizar a estos pueblos nuevos e inmaduros en la fe. Se aplican masivamente los términos sacrificio, sacerdocio, tanto a la Eucaristía como a los ministros que la presiden. O sea, el sacerdocio empieza a tomar muchísima importancia en la iglesia, ¿no?
en las comunidades, ¿no? Ya empiezan los sacerdotes a tener pues toda la reverencia que conocemos a través de los siglos, ¿no? En el siglo III, el sacerdocio es un atributo más que una función ministerial, ¿sí? O sea, ser sacerdote era como ser el rey de, no sé, cualquier pueblo, ¿no? Llegan a tener casi la misma importancia o son personas que se les ve pues como con una categoría casi inalcanzable, ¿no? En los siglos siguientes pasa a ser un título cada vez más exclusivo. A partir del segundo milenio, él tiene poder de celebrar el sacrificio de la misa, recubre el misterio, teología del orden, y los sacerdotes celebradores de misas son los hombres de los sagrados. Se les veía como a personas pues sagradas, ¿no? Siguiente. Disociación teológica entre sacrificio y sacramento. En este misterio del santo sacrificio, Cristo es sacrificado de nuevo por nosotros. Este pensamiento conducirá en este tiempo a celebraciones privadas, monjas y sacerdotes, o sea que la Eucaristía toma como un estatus de exclusividad para ciertas ocasiones o ciertas personas, ¿ya? Y a las misas votivas solo comulga el celebrante. La piedad de los difuntos, la Eucaristía queda aislada de su concepto eclesial y celebrativo. O sea, pues ya no es comunitario, sino que es como exclusivo de, sí, de ciertas tipo de personas también. ¿Se imaginan que tuviéramos eso hoy en día? Que no pudiéramos celebrar la Eucaristía porque es exclusivo para, qué sé yo, los presidentes o ciertas personas con cierto estatus y todo eso. Como consecuencia de esta separación sacrificio-sacramento, se crean dos posturas. La primera tendencia entiende la Eucaristía como sacrificio porque es un recordatorio. La segunda entiende la dimensión sacrificial de la Eucaristía a partir de la presencia real de Cristo en los dones del pan y el vino. La presencia real de Cristo en el sacrificio eucarístico relacionado apenas con el sacrificio de la cruz. Se separan el pan, sacramento del cuerpo, y el vino, sacramento de la sangre. ¿Se acuerdan que hubo una época en donde había esa discusión, ¿no? Tenían que ser las dos especies porque se creía que Jesús estaba como dividido en las dos, ¿no? En uno estaba solo el cuerpo y en la otra especie estaba solo la sangre, ¿no? Y que si solamente se daba la Eucaristía en una de las dos especies, pues estaba incompleto. Desaparece por completo el tema de San Agustín, el sacrificio de la iglesia como sacramento del sacrificio de Jesús. Siguiente. Desarrollo, estamos hablando de la Edad Media todavía, ¿no? Desarrollo de la práctica cultural, desmesurado número de estipendio, sacrificio exclusivamente a intención del donante. O sea, que la persona que donaba era el único que podría seguramente asistir a la misa, me imagino yo, y seguramente esa persona podría tener acceso a la comunión, ¿no? Los altares pues cada vez se vuelven más majestuosos, disminuye la participación en la comunión, pero aumenta el número de misas. O sea, era como un ir y venir, un desbalance, ¿no? Unas veces había comunión y de repente de un momento para otro no había comunión para los feligreses, entonces se aumentaba el número de las misas o de pronto no había misa para los feligreses y era exclusivo de ciertas personas o categorías. Esta edad, o sea que es como, sí, muy desbalanceada la cosa, no hay un orden, como que nadie tiene nada claro, ¿no? Esta edad se produce
se produce un exceso de abusos y de generaciones en torno a la misa. O sea, se vuelve pierde como la esencia, ¿no? Pues ahí lo vemos, unos creen que esto es solamente un recordatorio y otros, obviamente, me imagino yo que quienes estaban en serio y de profundidad y no lo veían como un acto protocolario o festivo solamente, pues entendían que es Cristo mismo que se estaba dando y donando y entrando en relación con cada uno de sus feligreses, ¿no? El misterio de la pasión y la muerte ha prevalecido sobre el misterio de la resurrección y la Pascua. Estamos hablando de la época de la Edad Media. La teología, o sea, ya lo vimos en la vez anterior también, llega una época en donde entra el misterio pascual entra como una época de oscuridad, ¿no? Y se le da prevalencia a la muerte de Jesús, pero la resurrección no se ve por ninguna parte. Entonces todo es como triste, oscuro, desordenado, no tiene como consistencia, no tiene pierde como el sentido, ¿no? La teología eucarística ha sufrido una progresiva transformación a través de la Edad Media. Al Cristo se le ha dado el papel pasivo de víctima, pasando de una perspectiva eclesial dinámica a otra individualizada de los dones, estática e individualizada de los dones. Siguiente. El sacrificio eucarístico en el centro de una polémica. Siguiente. Entonces, todo esto es lo que empieza a llevar a la división de la iglesia. ¿Se acuerdan de Lutero? Ya vamos a hablar de eso. La misa entendida como sacrificio es una idolatría. Incluso ve en la misa la perversión de la esencia de la misma fe. Lutero no estaba tan equivocado, ¿no? O sea, por todo el desbalance y el desorden que se estaba viviendo y que había perdido toda la esencia, pues no era de esperarse que alguien dijera, pero aquí no hay nada, ¿no? Su crítica a la doctrina eucarística se concentra en la comunión bajo una sola especie. Él es uno de los que piensa que Jesús está entero en las dos especies, pero no puede concebir que solamente una de las especies se produzca la transubstanciación y la misa como sacrificio, ¿no? En 1522 a 1526 se da la reforma de Lutero y celebra su primera misa en alemán. Proclama la abolición de las misas privadas. Solo el sacerdote comulga y no el pueblo. Son un engaño para exprimir el dinero de las ofrendas. O sea, esto es lo que él alegaba, ¿sí? Al proclamar la abolición de las misas privadas. También rechazan el canon romano. Estamos hablando todo el movimiento de Lutero, ¿no? Las misas privadas y su aplicación en beneficio de vivos y muertos. Siguiente. Marta, otro comentario. Y es hasta un poco raro, chistoso, no sé cómo lo podemos decir, que 450 años después la historia le da la razón a Lutero. Porque mira, él es el primero que empieza a celebrar una misa en alemán, mientras nosotros los católicos seguimos celebrando misas en latín hasta 1965-68. Entonces, todas estas críticas que Lutero había hecho, nosotros le damos la razón con el Vaticano II, ¿no? Bueno, eso es solamente un comentario. Pero, y lo otro es que en su momento, obviamente, pues la iglesia no puede, no querer ceder el poder, sí, o sea, nosotros tenemos el poder, no hay una conciliación que se hubiera podido hacer en muchas de las puntos que él estaba reclamando que eran válidos. Exactamente. Okay. Septiembre de 1562 se publica el decreto sobre el sacrificio de la misa, la reacción de Trento. La misa es un verdadero sacrificio.
se palpaba la sensación de caminar en la oscuridad, lo que ya les dije, ¿no? O sea, con todo ese revolús, pues obviamente la gente no sabía en qué sentido ir, ¿no? La diferencia entre el sacrificio de la cruz y el de la Eucaristía, según Trento, es puramente fenomenológica. En la cruz es cruento y en la misa es incruento. O sea, no tenía como... La falta de claridad y profundidad con la exposición, en la exposición. El concilio reacciona estrechamente, el concilio relaciona estrechamente el sacrificio de la misa y el sacrificio del orden. O sea, ahí es donde entra, no sé en qué momento, Omar, a decirse que la institución de la Eucaristía se produjo en... Es que es precisamente Trento el que empieza a decir que la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, se dan con la última cena, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere decir. La teología postridentina. En conjunto, estas teorías tienden a separar el sacrificio de la cruz y el de la misa, haciendo de esta un sacrificio más o menos autónomo, aumentando así la autojustificación de los protestantes. Surgen otras teorías, unas con tendencia inmolacionista y otras oblacionistas. Aún así, la piedad popular sigue su propio rumbo y está marcado por el inmolacionismo. Las imágenes eran para entonces bastante sanguinarias. O sea, ¿se acuerdan que la gente se golpeaba para poder, redimir sus pecados, ¿no? Y muchos de los santos en las historias se cuenta eso, ¿no? Las imágenes eran entonces bastante sanguinarias para hacer contrapeso al protestantismo. Recuperación del memorial. Siguiente. Relación entre Eucaristía y cruz. Una memoria crea presencia, dice Ratzinger. Hacer memoria. El pueblo de Israel tiene que recordar al Señor. El memorial o sicaron, una celebración ritual conmemorativa de un acontecimiento salvífico del pasado que se hace presente en la celebración y en el cual toma parte la comunidad que celebra el rito. Va como tomando orden otra vez la cosa, ¿no? O sea que sicaron, ¿cómo se dice? ¿Sicaron o sicaron? Sicaron. O memorial. Aparece una sola vez en Lucas, después de las palabras sobre el pan, y dos en Pablo, después de las palabras sobre el pan y el cáliz. No aparece ni en Marcos ni Mateo. Estamos hablando de la palabra memorial, ¿verdad? No aparece ni en Marcos ni en Mateo. Podría tratarse de una tradición registrada solo en la rama de Pablo y Lucas. Este mandato del memorial o memorial tiene paralelos en la literatura helenística y la analogía con banquetes conmemorativos de difuntos evidencia que la cena del Señor adquirió su fórmula en un ambiente pagano cristiano. Pues era pagano todo lo que se salía de la ley judía y llegó a ser pagano en el momento en que los cristianos, o sea, el cristianismo empieza a florecer y ellos a seguir sus celebraciones eucarísticas en las casas. Y entonces, me imagino yo más que en las casas que en el templo, ¿no? Entonces, todo lo que fuera por fuera del templo tomaba esa connotación de pagano. Bajo este influjo helenístico, la comunidad de mesa con Jesús quedó transformada en un rito funerario conmemorativo de la muerte. O sea, muerte sin resurrección. Entonces, hacer esto en conmemoración mía. ¿Qué era lo que entendían? Celebrar la muerte solamente, y él estaba hablando de la vida, del banquete del reino.
Siguiente. Así pues, algunos autores distinguen en el cristianismo primitivo dos tipos de cena. Creo que lo vimos ya esta también, ¿no? La palestinense, la cena sin relación directa con la última cena de Jesús y alimentada internamente por el recuerdo de la comensalidad de Jesús. Y el tipo paulino, la cena dirigida por la memoria de Jesús y vinculada explícitamente con la última cena de Jesús y con lo suyo. O sea que bendito el momento en que Pablo se le ocurrió escribir, porque si no, ¿dónde estaríamos? Él es el que le da como esa trascendencia futurista, ese sentido futurista, ¿no? Siguiente. Marta, y otra cosa también, ¿no? Que es algo que yo creo que nosotros deberíamos de ver. No es hasta 1947 cuando se descubren los escritos del Qumran, en donde todos los escritos son prácticamente en griego, ¿no? Tú mencionabas todos los escritos de tipo paulino o las tradiciones de tipo paulino que eran Pablo y que eran Lucas, ¿no? Lucas que era griego y Pablo que era de Tarso, ¿no? Entonces, todo esto le va dando un sentido mucho más grande a lo que tú decías antes. Déjame regreso aquí. El Sicarón, ¿no? Evangelion, Sicarón, todo lo que es un memorial, todo lo que es el nuevo mensaje ¿cómo se llama? Al banquete mesiánico que tú mencionabas la semana pasada sobre lo que decía Jesús en la última cena. El memorial de la tradición. Hacia la mitad del siglo II, un autor Justino recupera el término anamnesis. Entiende la Eucaristía como memoria. ¿Se imaginan? O sea, se había perdido todo. Haced esto en memoria mía. Ofrecemos el mismo o mayor. Hacemos conmemoración. Anamnesis del sacrificio. Consecuencias teológicas de la anamnesis. Esta recuperación de la anamnesis en la teología de la Eucaristía permite comprender por qué la Iglesia antigua, que vivía la riqueza del memorial, no conoció los desgarradores conflictos posteriores de la Iglesia de Occidente. No degrada la celebración de la Eucaristía a un puro banquete de recuerdo. No comprende la unicidad, no compromete la unicidad ni la suficiencia de la muerte de Cristo. Se puede hablar de la Eucaristía como sacrificio únicamente en la línea bíblica del memorial. Siguiente. El memorial del sacrificio en la anáfora y en la vida. Pues esto quiere decir esas palabritas que vemos ahí, memores oferimus, al celebrar el memorial que ofrecemos. Es teología primitiva. Toda comunidad es sujeto del sacrificio. Su acción es sacrificio. Su sacrificio es memoria en conmemoración mía, muerte y resurrección de Jesús. O sea que al sacar las comunidades de el derecho a participar en la Eucaristía, sí, como digamos en la celebración y en el rito eucarístico, pues es que se pierde todo aquello de en memoria mía, ¿no? Porque ¿quién lo hace en memoria mía si no hay comunidad? En un contexto más amplio, toda la vida de Cristo y toda la historia de la salvación de la que Cristo es centro y palabra definitiva. Modelos de encuentro cristológico en la Eucaristía. Dominante ritual, desligar la muerte de Jesús de su vida antecedente como vida profética es sustituir el sentido original de los relatos evangélicos. Dominante profética, invoca a los creyentes a partir de aquello que originó la condena a muerte de Cristo y que culminó en su resurrección. Confiere al rito eucarístico su auténtica significación cristológica. Siguiente.
recuperación del sacrificio. El contexto más amplio, en un contexto más amplio, toda la vida de Cristo y toda la historia de la salvación, de la que Cristo es centro y palabra definitiva. Modelo de encuentro cristológico en la Eucaristía. Dominante ritual, son dos términos pues que se están definiendo acá, ¿no? O eso ya lo leímos, ¿no? Siguiente, Omar. Creo que está repetida ese slide. ¿Sacrificio o antisacrificio? O sea, ¿qué fue lo de Jesús? ¿Fue un sacrificio o fue un antisacrificio? Sacrificio de Cristo marca una cima. Inaugura el reino nuevo, genealogía nueva, es decir, un nuevo tipo de relaciones entre los hombres y Dios. La iglesia, como cualquier otra sociedad, no puede vivir el mensaje de la no violencia absoluta, del no sacrificio radical, porque no hay posibilidad de convivir social ni religiosamente sin un mecanismo victimal. O sea que en la iglesia también hemos tenido nos marca esa historia de violencia, ¿no? Jesús como mártir que fue sacrificado y crucificado, pero tantos hermanos nuestros que viven ese mismo sacrificio a diario, ¿no? Siguientes. Por ejemplo, la oración que hizo Padre Paul al comienzo, ¿no? Que el Padre Paul comenzó también orando por nuestros hermanos de la raza negra, que desafortunadamente fue el lunes o el domingo, que también volvieron a asesinar a otro a sangre fría, y a la iglesia le tocaría hablar y pelear por estas situaciones también. Entonces ahí sí podríamos decir que es Jesús, es el sacrificio de Jesús que se da diariamente, ¿no? Solamente en ese contexto. El antisacrificio no es una negación del esquema sacrificial, lo asume pero no lo reconvierte. ¿Podrías explicarnos un poquitico más de esto, Mar? El antisacrificio no es una negación del esquema sacrificial, lo asume pero no lo reconvierte. Mira, realmente es lo que tú estabas hablando no me acuerdo en qué parte, creo que fue en la quinta parte. Jesús no es que vino realmente porque Dios ya tenía un plan. Dios no iba a sacrificar a su propio hijo, sino que al contrario, Jesús es el que se da. Hay una diapositiva que tú pusiste en donde Jesús le está dando el abrazo a alguien. Cuando tú amas a alguien, tú te le regalas. Lo mismo que hacemos todos nosotros. Cuando nosotros queremos compartir un plato de pan, no los invitamos al restaurante, lo cocinamos nosotros nos damos. Esto es lo mismo, el antisacrificio es precisamente eso. Jesús no quería morir, pero sin embargo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, yo confío en ti. Tú eres el que vas a hacer de la historia la verdad, de mi vida la verdad. Entonces, no lo evita, lo asume. Y al momento de asumirlo, hace que nosotros le demos este sentido de que Jesús es el que se nos da a nosotros. Y bueno, ya esto es como entrando en materia, ¿no? Ya esto está al día de hoy actualizado, en qué consiste el sacrificio que celebramos hoy en día y cómo asumir eso en nuestra vida, ¿no? La práctica de la justicia, de la misericordia, del perdón, de la reconciliación es considerada como el lugar primigenio de la Eucaristía cristiana, ¿ya? Recuerdo en la charla pasada cuando en Corinto los líderes de esas comunidades, ¿no? O las autoridades que se decían ser cristianas llegaban a los banquetes, ¿no? Y comían y festejaban todos temprano, de manera que al final las personas pobres ya no alcanzaban absolutamente nada. Entonces, ¿qué era lo que estaban celebrando allí? Allí no había Eucaristía, ¿sí? Porque no es el culto en sí, ¿sí?
sino es como dice Omar, es darse a los demás para que pueda haber ese momento eucarístico, ese encuentro entre él y yo, ¿no? Entonces, la reconciliación es un don gratuito de Dios. Prohíbe utilizar los ritos cristianos como coartadas sagradas, gracias a las cuales quedamos descargados de nuestras propias responsabilidades. El fundador de la comunidad Verbum Dei siempre decía, tú has cometido una falta en el amor, pues haz una obra de caridad, que eso te reconstruye nuevamente. Es como cuando yo me confieso, no es suficiente confesar, pero tengo que reparar. Es como reparar lo que hice, ¿no? O sea, no basta ir y decir, Señor, perdóname, pero tengo que tratar de reparar lo que hice, ¿no? Entonces, el esquema del rescate ha ido ganando terreno poco a poco al esquema de comunión. Y si ese hacer una obra de caridad incluye darme y donarme, ¿sí? El amor lo reconstruye todo. El antisacrificio. Así el Concilio de Trento insiste unilateralmente en la misa como sacrificio de propiciación, quedando la dimensión eucarística como finalidad secundaria. Vamos a ver dos esquemas aquí del antisacrificio. Esquema A. Se centra en la pasión y muerte de Jesús. Jesús ha querido sufrir y morir para redimir al mundo. Tendencia al ritualismo, misas y sacrificio de propiciación, llevar a la cruz. Esquema B. Lo que fundamentalmente se intercambia en el sacrificio es la vida contra la muerte. Jesús ha salvado al mundo porque ha puesto precio a su vida de fidelidad al proyecto del Padre. El sacrificio de la misa y la memoria de los difuntos. Siguiente. Siguiente, Omar. Omar. Se nos fue Omar. Omar. ¿Es Omar o soy yo? Omar, creo. Ok. Ok, yo voy a seguir a ver a dónde nos alcanza Omar. El sacrificio de la misa y la memoria de los difuntos. Entonces, aún en nuestros días el sacrificio de la misa está muy ligado al tema de los difuntos. Esto está contemplado en el Concilio de Trento, ¿no? Lo que parece en estrecha conexión con el carácter propiciatorio de la misa. Las ceremonias religiosas, el día del entierro, proviene de antiguas tradiciones precristianas que ahora son reemplazadas por la celebración eucarística. Es decir, que la Eucaristía tomó un sentido tan solamente dedicado a la muerte de Jesús que ahí es donde las misas de los difuntos tomaron tanto auge. Entonces, en vez de celebrar Eucaristías para festejar la resurrección, todo era celebraciones de muertos, de difuntos, de misas, de novenas, de todo aquello, ¿no? Sentido teológico. Tanto los vivos como los muertos participan conjuntamente del mismo misterio de gracia y salvación para su incorporación al único cuerpo de Cristo. Es significativa la utilización en ambos casos de la misma expresión hacer memoria. El tema de nuestra comunión con los muertos aparece también como un lugar teológico fundamental en nuestros días. Qué bueno que nosotros le damos otra connotación a la celebración de los muertos, ¿no? O sea, más festiva, más, ¿ya? Porque son ellos que están, sí, ahora sí que haciendo eso en memoria de él, con él, más nosotros que desde aquí lo estamos, pues, conmemorando también, ¿no? Siguiente, la Eucaristía se trata de acercarse a Dios confiadamente en una comunión que instaura y restaura al hombre, no que lo aplaste más aún. O sea,
Yo me imagino cómo saldría la pobre gente en esa época. Uno va a la misa porque quiere salir restaurado de allí, ¿verdad? O sea, que ese encuentro con Jesús me levante nuevamente. Siguiente y última. ¿Ok? Hasta aquí. Omar. Terminamos. ¡Hey! ¿Qué les pareció, chicos? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Ya pueden quitar sus... pueden desbloquear su micrófono, por favor. Nos gustaría escuchar qué es el sentimiento que tienen. Realmente, para hacer un pequeño resumen, la Eucaristía, como nosotros la tenemos ahora, ha tenido un proceso prácticamente de 2000 años. Para que nosotros podamos entender qué es todo lo que estamos viviendo cada domingo, realmente deberíamos de primero empezar por las comidas que Jesús hacía y después ver la historia de la iglesia para poder entender todo lo que es el contexto de la Eucaristía. Marta, bellísimo trabajo. Déjame te cuento, yo creo que tú pudiste simplificar ese libro al 100%. No es un libro fácil, te lo voy a decir, porque a mí me ha tocado leerlo y yo me rasco la cabeza y trato de volver a regresar una y otra vez para poder entender lo que me quiere decir cada capítulo. Sin embargo, tú lo has hecho de una manera muy simplificada. No tengo luz, perdón, que no se ve mucho, pero no tengo luz ahorita aquí en mi oficina. Pero hiciste un trabajo excelente. Además de habernos explicado detalladamente cada una de las palabras que son para nosotros un poquito difícil de entender y aparte el proceso que fue tomando la Eucaristía para poder llegar a lo que ahorita en nuestros tiempos tenemos. Creo que como especialmente para los ministros de Eucaristía, ¿no? Tendría que ver y releer y reestudiar este proceso para que nosotros pudiéramos también hacernos Eucaristía con Jesús, que es precisamente lo que él tenía en ese sueño de fraternidad, en ese sueño de construcción del reino, ¿no? Para que nosotros pudiéramos también con nuestra persona explicar a este Padre de amor que tenemos todos, ¿no? Entonces, Marta, yo te agradezco todo eso realmente porque parece fácil, pero hacerle un resumen a este libro, yo creo que te llevó mucho tiempo y tratar de compartirnos las ideas más básicas, yo creo que fue lo más importante también para ti. No te oímos, Estás, no te podemos, Se le no escucha. te oímos, no te podemos oír. Muchas gracias a Marta. Fabulosa la explicación. Realmente es muy importante entender la historia, creo yo, de dónde viene nuestra Eucaristía y para nosotros que somos ministros de Eucaristía, entender todo y ver cómo ha evolucionado todo a través del tiempo. Gracias, Marta. Padre Paul, gracias a usted. ¿Me escuchan? Sí, Gracias a usted por sacar su ratico para compartir este momento con nosotros. ok. Espero que nos siga acompañando también. Seguro. Les Sin duda. recomiendo el libro. Léanlo despacio, saboréenlo, busquen los términos para que puedan entender. Y bueno, de verdad que vale la pena. Yo pienso que todos los ministros de Eucaristía deberían leerlo. Y más que leerlo, estudiarlo. Porque es bastante, pues, o sea, esto es apenas un resumen ahí, más o menos de lo que realmente el libro es demasiado complejo. Sí, yo creo, mira, mañana vamos a enviarles a todo mundo el PowerPoint que preparaste, porque creo que es un material muy bueno y complementario. Podríamos nosotros compartirlo también con quien nosotros querramos. Definitivamente de este tipo de formación es lo que a nosotros nos falta para que nosotros entendamos, obviamente no al 100%, pero entendamos de dónde venimos nosotros, ¿no? Cuando tú mencionabas las tendencias helenísticas, cuando mencionabas las tendencias palestinienses, ¿no? Tú dices, bueno,
hay que poner en contexto todo lo que Jesús estuvo viviendo y después todo lo que sus apóstoles estuvieron viviendo para que ellos pudieran hacer la experiencia de ese Jesús que estaba vivo a través de cada comida, de cada liturgia, de cada palabra que ellos hacían, de cada momento que compartían, para llegar al momento en que nosotros en este 2020 tenemos, de que a través de la transubstanciación nosotros lo percibimos vivo por toda la experiencia que ellos hicieron. Ese es el resumen de lo que tú acabas de explicar. Pero si nosotros no tenemos este contexto que ahora tú nos acabas de dar, este trabajo que tú has hecho, va a ser bien fácil decir, oh, es que Jesús está en la Eucaristía y en el vino. Pero a ver, ayúdame a hacer la experiencia también. Y esa es la parte importante y que te agradecemos que tú nos has ayudado con esto. Lo que salvó, digamos, el cristianismo y el rito base de nuestra Eucaristía fue el que los cristianos hicieron esa experiencia con Jesús. Sí, entonces, de otra manera hubiera quedado borrado en el tiempo. Es solamente la experiencia la que nos lleva a poder transmitir eso como lo hicieron ellos y contarlo de generación en generación. Y también otra cosa, yo creo que los primeros 2 siglos fueron esenciales, porque en el siglo primero, a pesar de que vivieron persecuciones, ellos se mantuvieron firmes y quisieron seguir guardando el memorial, la fracción del pan. Siglo 2 le empiezan a cambiar de nombre, pero sigue la esencia. Jesús es el que está ahí a través de esa memoria, a través de ese compartir, a través de ese entregarte tú a los pobres, a los que necesitan, a los que realmente, si no vemos en ellos a Jesús, no lo puedes ver en la Eucaristía. Prácticamente eso es lo que te dice ese libro, ¿cierto? Esa es la conclusión del tema que vimos hoy. O sea, esto hay que hacerlo en memoria mía y hacerlo vivencial, ¿no? Hacerlo carne. Sí. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta para Marta? Pueden abrir su micrófono y le pueden hacer la pregunta. Y si no tienen, pues ya el domingo pueden registrarse para venir a misa. Tenemos todavía 70 espacios para que puedan venir a registrarse en la misa en español. En la misa en inglés pueden venir porque realmente no se llenan bastante. Y Marta va a tener lo que es el libro para los que han participado, ¿no? Que es un libro muy bueno y que, como dice ella, hay que leerlo de a poco y volver otra vez nosotros a hacer la experiencia. El día de mañana les vamos a compartir el PowerPoint de Marta para que también vayan ustedes haciendo un poquito más de trabajo y vayan investigando un poquito más también. Les recomiendo la próxima. Debe estar muy buena, me llama la atención mucho los Hechos de los Apóstoles. Así que, y con un experto, pues mucho más. Así que piénsenlo y vayan sacando su ratico. También queremos darle las gracias a todos los que han estado colaborando con las oraciones por Osman, colaborando de una u otra forma, que a lo mejor han ido a visitarlo. Está mejorando Osman, va muy bien. Y a Padre Paul que nos da también espacio para que hagamos todos este tipo de formaciones, ¿verdad? Claro. Bueno, si nadie tiene más preguntas, Marta, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que nos compartiste en estas 2 charlas. Y bueno, vamos a compartir lo que hemos aprendido nosotros hoy. Padre Paul, ¿le gustaría darnos una bendición final para que podamos ir nosotros y compartir todo esto de una manera muy positiva con nuestros hermanos y hermanas? Puede quitarle el mute a su... You are on mute. Ok. La bendición la tenemos todos. Gracias, Padre Paul. Gracias a todos ustedes, chicos. Gracias, Marta. Gracias, Martica. Bueno, Lindo, hermoso. Muchas gracias. Dios le pague. Gracias, Omar. Buenas noches para todos. Gracias. Pasen bien, cuídense. Dios les bendiga. Gracias, chicos, a todos ustedes. Marta. Padre, buenas noches.